¿Las mujeres se preocupan por cuidar su autoestima? Hoy vamos a hablar sobre este interesante tema junto a una invitada muy especial. Ella es Tatiana. Tatiana, bienvenida a este podcast donde juntos hacemos conciencia. Preséntate, por favor. Bienvenida. Tati, Hola, hola Andrés. Muchas ¿qué gracias tal? por ¿Cómo esta estás? invitación. Sí, muy bien, muchas gracias. Te agradezco mucho estar en este espacio que para mí es un espacio de crecimiento sanador y es un espacio donde nos ayuda, sobre todo a las mujeres, a los hombres, a conocernos. Sí, totalmente. Gracias por esa introducción, gracias por esa mención también. Vamos a dar una pequeña introducción de qué es el autoestima. El autoestima básicamente es el valor tanto positivo y negativo que tienes sobre ti mismo o ti misma. Sí, Mm, el autoestima básicamente es algo universal que todos tenemos. Sí, no es algo netamente tallado en piedra. El autoestima puede ir fluctuando a lo largo de la vida. ¿Qué quiere decir esto? Que no siempre vas a estar con un alta autoestima o con un baja autoestima. Sí, lo más prudente es que nosotros tengamos una autoestima medianamente estable. Sí, y también hay que entender que nosotros podemos obtener autoestima por medio de muchos aspectos, ¿sí? No necesariamente por el atractivo físico, ¿sí? No simplemente tampoco solo por las afirmaciones positivas que nos podamos hacer. Está bien, obviamente, ¿sí? También es una forma de obtener autoestima, pero también podemos obtener autoestima por medio de nuestros logros profesionales, por medio de nuestra salud, por medio del cariño que nos brinda la gente o nuestro grupo de apoyo y diversos aspectos que suman a nuestra autoestima a lo largo de la vida, ¿sí? Entonces, en este sentido, quiero preguntarte también, tú, si bien desde la adolescencia es cuando comenzamos a darnos poco a poco cuenta de nuestra identidad, de nuestro valor, porque básicamente es lo que significa autoestima, tú particularmente desde tu perspectiva como mujer, ¿cómo empezaste a darte cuenta de la autoestima o del amor propio que comúnmente ahora se llama? ¿Cómo te comenzaste a dar cuenta, no sé, en tu entorno, en tu hogar, en tu grupo social? ¿Habías escuchado alguna vez de la palabra autoestima? Cuéntanos un poco. ujú. Sí, yo lo había escuchado mucho, sobre todo cuando era adolescente y estaba ya entrando en mi etapa de crecimiento, de donde te empiezas a conocer, donde empiezas a verte en el espejo, donde empiezas a maquillarte, porque mi abuelita siempre hablaba de eso. Mi abuelita hablaba mucho de la autoestima porque mi abuelo fue celoso. Entonces mi abuelita decía que ser celoso es que no tienes autoestima. Entonces, cuando tú tienes celos es porque no te amas, decía mi abuelita, es porque tienes inseguridad de lo que eres. Ella nos hablaba de eso mucho. Entonces yo escuché, obviamente cuando empecé a crecer, sobre la autoestima. Escuché algo sí muy rápido, pero nunca lo profundizaron. O sea, nunca fue algo de ver más allá de la manera física, como obviamente ahora ya lo entiendo. Ahora entiendo que no es solamente verte guapo o no solamente sentirte bien con tu cuerpo o solamente, o sea, sino más bien es un tema de autoconocerte, o sea, de conocerte, de amarte, de saber que como ser humano tenemos, ¿no? Tenemos nuestros traumas, tenemos nuestras heridas, tenemos nuestro sistema de creencias. Es más bien un tema de conocimiento. Yo lo veo así ahora la autoestima. Claro, entiendo totalmente. O sea, básicamente te criaste con esta idea de que el autoestima englobaba solo un tema netamente de belleza, netamente ligado a la Exactamente, belleza, ligado a totalmente. la belleza. Sí, claro, pero también el autoestima lo obtenemos también a través, como te mencionaba, de la personalidad, de nuestro autoconcepto. Nuestro Mm, autoconcepto básicamente está conformado por cómo nos definimos también nosotros, ¿sí? Nuestros pro y nuestros contra, nuestras limitaciones, sí, como de esto también nuestras virtudes, ¿sí? Todo aquello que compone nuestra identidad como personas, como seres humanos. Y claro, estamos ante la mirada de una sociedad donde tiene esa tendencia a fijarse en todo. Sí, este es como un sociómetro. ¿Has escuchado esa frase también que dicen, como te ven, te tratan? sí, Evidentemente, lastimosamente, la sociedad es así. Entonces,
muchas veces bajo estos preceptos de la sociedad, queramos o no admitirlo, se construye nuestra autoestima, ¿sí? Y particularmente en las mujeres, ¿crees que la autoestima de cierta manera tiende a verse un poco más afectada o más señalada por la sociedad en general, comenzando desde la familia, desde tu grupo de amigos? ¿Qué opinas tú particularmente de eso? Yo pienso que sí, culturalmente y en nuestra sociedad, sobre todo latina, pienso más, que nos empujan a esto, o sea, nos empujan a invitarnos a sentirnos bien de manera física. Es como que el estereotipo como tal te está empujando solamente a que te sientas bien físicamente, porque como dices, nos han dicho cómo te ven, te tratan. De hecho, yo tuve la experiencia con una compañera de que bueno, que estábamos terminando nuestra especialidad. Ella un día me dijo, ay, lo que pasa es que quiero hacer ejercicios, quiero bajar de peso, porque me doy cuenta que más oportunidades laborales tienen las personas que son delgadas. Entonces yo me quedé como que es lo que la sociedad nos hace ver, pero realmente va por tus habilidades, por tu actitud y por otras cosas, ¿no? Pero mientras la sociedad nos siga estereotipando que la belleza física y que esto vale más como autoestima, obviamente es algo que nos insertan, es como que nuestro sistema de creencias. Nuestro sistema de creencias nos hace entender que solamente es el físico. Y pienso que de hecho nos ha afectado bastante porque justamente por este tipo de cosas es que entre mujeres tenemos muchas competencias. Es como que vivimos en competencia constante, estamos siempre, nos estamos comparando con otras personas, con otras mujeres. Es como que le viste, pero está más bonita que yo. Incluso es como que vivimos en esa comparación constante cuando realmente no tiene que ver el autoestima con la manera física, sino con el conocimiento de quién eres tú realmente. Sí, totalmente. Tú mencionabas algo importante como son las habilidades blandas, las habilidades académicas y las habilidades profesionales, que claro, a la larga tienen más peso que la misma belleza, porque puede sonar feo, pero si eres un incompetente, por muy bonito o bonita que te veas, simplemente vas a perder validez, ¿sí? Vas a quedar atrás en la sociedad, te vas a estancar, porque no tienes, perdón por señalarlo así, pero no tienes la inteligencia, no tienes las habilidades, la inteligencia emocional, no tienes la capacidad para sobresalir, ¿sí? Entonces, de cierta manera la belleza también se va quedando un poco rezagada. Entonces, la autoestima, trabajar en la autoestima es muy importante, ¿sí? Trabajar en la autoestima es algo universal. Todos tenemos autoestima, ¿sí? Todos tenemos autoestima. Entonces también, dime tú, cuando una mujer te señala, ¿sí? Tal vez algún defecto físico, algún defecto personal, ¿te afecta directamente a la autoestima o simplemente lo sabes gestionar o no le das la importancia que debería ese tipo de comentarios? Bueno, personalmente, yo pienso que a mí que alguien me señale es como que no me afecta, no, ese momento no me afecta, pero obviamente como que después lo proceso y digo, ¿será que sí? Hay algo que antes a mí me pegaba muchísimo, que era el tema de mi peso. Era el tema de mi peso porque yo siempre fui más gruesa que mi hermana, siempre era más gruesita que mi ñaña y obviamente teníamos siempre creo que ahí uno choca más cuando tienes hermanas mujeres porque como te digo, estás en competencia, independientemente que sean hermanos, que sean primos, es como que vives en esa competencia y te empiezan a decir cosas que te lastiman, o sea, porque se meten con tu físico, con lo que saben que te va a doler, porque obviamente estás recién tú construyendo tu autoestima. Y cuando tú eres adolescente y empiezas en esta construcción de la autoestima, empiezas a conocerte, em, empiezas a saber quién realmente eres y te dicen algo como es que estás gorda, ya te afectó. O sea, ya te afectó y es algo que se queda marcado porque eso se va viendo en la adultez, porque ya te quedó, ya te marcó. Y obviamente, si otra persona en tu adultez te vuelve a decir gordo o te vuelve a decir estás subida de peso,
te va a afectar. Y bueno, básicamente a mí sí es algo que me ha pegado bastante. Entonces, cuando a mí me dicen que ya estoy gordita o subida de peso, es algo que a mí me pega un montón. Entonces, yo lo que hago es empezar a trabajar para bajar de peso. Claro, tienes toda la razón. Como bien mencionabas antes, hace un momento, a veces la enemiga de una mujer, lamentablemente, es otra mujer. Y este tipo de comentarios que se metan con tu apariencia física, evidentemente es de mala educación. Pero otro aspecto también importante es cuáles son los elementos, cuáles son las herramientas que te han ayudado a mejorar tu autoestima en esta etapa de la vida, ¿sí? ¿Cuáles aspectos te suman a tu autoestima? En cualquier aspecto, social, académico, profesional, de salud, etcétera, etcétera, como bien mencioné al principio. Uno de los aspectos que a mí me ha ayudado muchísimo en mi autoestima ha sido el autoconocimiento. O sea, ha sido realmente empezar a hacer una inspección sobre mí, o sea, empezar a conocerme, empezar a ver desde dónde vienen estos traumas, desde dónde vienen estas historias, cuál es la historia que realmente me estoy contando, ¿no? Es algo que yo aprendí en mis 22 años, cuando yo hice un curso, o sea, y me pregunté, bueno, yo desde que era niña tenía algo como que me preguntaba quién realmente soy yo, ¿no? Yo me veía en el espejo porque a mí me encantaba verme en el espejo, amaba verme en el espejo, cantaba, bailaba, saltaba, pero me preguntaba, qué hay dentro de mí? O sea, qué está dentro de mí? ¿Qué hay eso que me hace mover a mí como ser humano? Y me empecé a cuestionar muchas cosas. Y bueno, cuando hice un curso es donde me dijeron, no eres tu físico, no eres tu nombre, no eres tu apellido, no eres tu título. ¿Quién realmente eres? Entonces empezar a conocerme, empezar a buscar esa información de saber quién es Tatiana, quién soy yo, es algo que a mí me ayudó mucho a alimentar mi autoestima, a nutrirme a mí como persona, a saber quién realmente soy. Y ha sido un proceso que no es un proceso tan fácil, no es algo que es de la noche a la mañana, no es que dije, ah, no, yo no soy mi físico y me dormí y amanecí siendo otra, no, es un proceso, como yo digo, que lleva tiempo. Como pienso, todos los procesos en la vida, absolutamente todos, tienen su tiempo. Es como cuando nacemos, ¿no? Nacemos y hasta que podamos gatear, es lo mismo con la autoestima, es lo mismo que el autoconocimiento. Entonces, empezar a mí a buscar esta información de saber quién soy realmente, de saber mis valores, de conocer mis valores, de conocer mis gustos, o sea, no de lo que la sociedad me dice que es lo que me tiene que gustar, sino de a mí mismo reconocer qué es lo que a mí me gusta, saber que quizás lo que le gusta a todo mundo a mí no me puede gustar y está bien, y empezar a hacer estos checklists, como yo digo, ¿no? Esos checklists de qué es lo que me gusta, qué es lo que sí estoy dispuesta, cuáles son mis valores, quién quiero ser yo realmente. Yo quiero ser algo que está dentro de mí o algo que me están diciendo que tengo que ser. Entonces, ha sido un proceso que pienso que no hay una meta, ¿no? No hay un final de esto, sino que todos los días me estoy conociendo realmente y estoy nutriendo esa autoestima en mi vida. Perfecto, perfecto. Es muy importante lo que tú mencionas. ¿Sabes? ¿Sientes que la autoestima también se ve afectada o tiende a tambalear, por así decirlo, cuando estás en una relación de pareja, cuando estás en una relación formal? ¿Y en qué aspectos? Yo, de hecho, pienso y me he dado cuenta en este tiempo que las relaciones de pareja son las que más te vienen a mostrar las cosas que aún tienes que sanar. O sea, las cosas que todavía están ahí diciéndote esto está faltando o hazte cargo de esto, ¿no? Porque si bien es cierto, como yo digo, todas las personas tenemos nuestros gustos, ¿no? Y cuando tú te relacionas con una pareja, o al menos yo cuando me he relacionado con mis parejas, es como que he querido adaptarme a ellos para no sentir quizás un rechazo, para no sentir un rechazo. Y adaptarme a ellos conlleva a olvidarme de mí, que yo me di cuenta de eso en este tiempo, a olvidarme de mí porque
al adaptarme a su forma de vivir, al adaptarme a sus gustos, al adaptarme a lo que ellos hacen y querer yo, de cierta manera, sentir que les estoy apoyando en todo, me olvidé de mí mucho tiempo. Dejé de hacer las cosas que a mí me gustaban, dejé de nutrir lo que realmente eran mis sueños, de empezar a trabajar en mí, que fue algo que me di cuenta. Entonces dije, claro, o sea, me estaba dejando de lado por miedo a sentir un rechazo. Y en cierto modo eso me llevó nuevamente a conocerme, nuevamente me llevó a darme cuenta que aún hay cosas, como decía, que tengo que seguirlas trabajando, como es esto del rechazo y del abandono, ¿no? Que tengo que seguirlas trabajando porque me abandoné prácticamente. Sí, acabas de mencionar algo muy importante y que también está en la literatura, el rechazo. Sí, evidentemente lo menciona. El rechazo es algo que nos duele, nos lastima y como tú bien dices, por tratar de agradar a los demás, bueno, no solo a una pareja, ¿no? Sino a tu familia, a tus amigos, quieres encajar, que hasta cierto punto es normal, somos seres sociales, sí, necesitamos este sentido de pertenencia, pero sin dejar de lado nuestros valores, sin olvidarnos de lo que nosotros también nos hace bien, sin olvidarnos de nuestro bienestar, sí, no dejar de lado nuestra salud mental. Evidentemente, porque la autoestima, el autoconcepto, sí, la autonomía también es importante. Ujú. Entonces, para ya ir un poco cerrando el tema, dime tú qué sugerencia o qué recomendación le darías a las jovencitas, sí, a las niñas también, a las mujeres como tú, de cómo cuidar su autoestima, cómo ir descubriendo su autoestima, sí, y en caso de que su autoestima en algún momento se vea afectada, cómo reaccionar ante esa situación. Dinos. Bueno, lo que yo puedo recomendarles es que el paso más importante es reconocer que nos podemos equivocar y que eso no nos hace malas personas o no nos hace no merecedoras, sino de reconocer que soy un ser humano y que tengo este hermoso regalo de la vida, que es seguir evolucionando y darme cuenta que puedo seguir creciendo cada día y saber que lo más importante es tenerme a mí, estar completa yo, saber que puedo hacer muchas cosas, saber que yo puedo seguir evolucionando, seguirme conociendo, saber que tengo mis gustos y no dejarlos atrás por nadie, sino darme yo ese lugar importante en mi vida. Es algo que yo les puedo recomendar, es no perderse a ti. Y no necesariamente me refiero a no perderte en cambiarte el look, en vestirte mejor, en maquillarte más, no, sino empezar a conocerte, hacer un trabajo de inspección, de ir a terapia, de leer un libro que te ayude a saber, a conocer a quién eres y a dónde puedes llegar, todo lo que puedes lograr cuando te propones, saber que solamente te tienes a ti y que obviamente cuando tú te empoderas, te empiezas a empoderar, empiezas a darte cuenta de lo poderosa que eres, porque hay algo que, sin menospreciar a los hombres, hay algo que yo he aprendido, es que las mujeres tenemos una energía muy poderosa. Y cuando esa energía la enfocamos en otras personas, esa energía le estamos regalando a estas personas. Pero cuando esta energía la estamos enfocando en nosotros mismos, en hacer ejercicio, en levantarte, en incluso o sea, hacer esas cosas incómodas que pienso que no me van a gustar, como el levantarme a hacer ejercicio. Hay algo que yo aprendí. Antes yo siempre me ponía pretextos de que no, es que yo no puedo, yo tengo mucho sueño, yo soy muy dormilona, pero eso solamente es la historia que me estoy contando. De hoy en adelante me voy a contar la historia de lo que yo quiero llegar a ser, la mujer que me quiero convertir. Y para convertirme en la mujer que yo quiero llegar a ser, tengo que empezar a hacer cosas que no quería hacerlas antes, porque estas son las cosas que me van a llevar al lugar a donde yo quiero estar. Y si esto es incomodarme, es dejar viejos hábitos, es empezar a trabajar en mi autoestima, porque es eso, mi autoestima, mi conocimiento, es saber que yo lo voy a lograr. Esto realmente es algo tan maravilloso porque van a haber momentos donde vas a pensar que no lo estás haciendo bien, pero no es así. O sea, tú dale con todo, tú puedes lograrlo, solamente enfócate en lo que quieres hacer,
a donde quieres llegar y que siempre sea enfocado en ti, en tu bienestar emocional, físico y mental. Una vez más, recuerden que juntos hacemos conciencia. Mi nombre es Andrés y soy psicólogo. Y bueno, Tatiana, te doy la última palabra. Dime qué tal te pareció esta charla. Cuéntanos qué nos quieres decir por último, ya para ir cerrando. Andrés, yo te agradezco muchísimo. Como digo, este espacio son espacios que nos ayudan primero a reconocer que somos humanos, a reconocer que que habemos personas que estamos viviendo varios procesos, que no eres la única, que no eres el único, que todos estamos pasando y viviendo luchas y trascendiendo esto es parte de la vida. No pienses que por esto se va a acabar, te vas a morir. Simplemente es parte del proceso de vivir. Y gracias a estas personas que llegan a nuestra vida a mostrarnos lo que tenemos que seguir mejorando o lo que tenemos que seguir conociéndonos, es donde realmente empezamos a pulir el diamante que somos. Porque solamente bajo presión es que tú empiezas a crecer, empiezas a impulsarte. Y eso es algo que me encanta estos espacios. Yo te felicito mucho. No lo dejes de hacer. Son espacios bastante, te nutren como persona y te ayudan obviamente al proceso de crecimiento. Dale, muchas gracias, Tatiana. Y a ustedes también. Nos vemos muy pronto en un próximo video.